Bien, buenas tardes a todos. Un gusto de estar nuevamente conversando acerca de quinoa con nuestros seguidores de nuestro Facebook y nuestras redes sociales. Hoy en día tenemos un programa bastante especial y muy entretenido en la cual vamos a hablar acerca de cómo se cultiva la quinoa en Chile y principalmente con un énfasis en la experiencia en su manejo. Y para ello tenemos varios invitados e invitadas eh, que sabe mucho acerca de este tema y que tiene un énfasis especial. Hay una representación territorial importante desde el norte de Chile hasta el extremo sur. Parto haciendo una muy breve introducción a nuestro invitado. Nos acompaña Ingrid von Beer, de la región de la Araucanía, agricultora, mejoradora de quinoa y con una larga tradición tanto personal y familiar con el cultivo de la quinoa. Nos acompaña también Lucía Araneda de Quinoa Cawil, de la región de O'Higgins, también productora y también con mucha tradición familiar ya hace bastante tiempo en la producción de quinoa en la zona central del país. Nos acompaña también Pilar Cárcamo, una joven agricultora que ha sido dirigente de la Asociación Gremial Chiloé Orgánico y nos acompaña desde la isla de Chiloé, específicamente de Ancud. Nos acompaña también Claudia Roja, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Y nuestro querido amigo Eleodoro Moscoso, que también ha sido dirigente de la Asociación Aymara de Agricultores Productores de Quinoa de Cariquima, llamada Sumajuira, y hoy día subdirector nacional norte de CONADI. Así que tenemos, como decía, una gran representación con además muy simpáticos invitados que ya hemos estado conversando previo al inicio de este webinar acerca de algunas reflexiones que vamos a ir tocando en este conversatorio. Y bueno, ¿cuál es la idea? Tal como hemos venido previamente conversando acerca de la quinoa, en el segundo webinar estuvimos hablando acerca de los escenarios de la quinoa en Chile. Hoy en día, gracias a la ayuda de las preguntas de las personas que nos han ido acompañando, surgieron muchas dudas de cómo se cultiva la quinoa en el norte, cómo se cultiva en la zona centro y sur, y hemos querido justamente diseñar este webinar pensando un poco en cubrir estas dudas con la idea de masificar, dar a conocer a la gente, que a veces, muchas veces nos toca conocer la quinoa cuando está servida en el plato, que hay una historia detrás. Hay agricultores, hay familias, hay asociaciones, hay territorio, hay un sinnúmero de características bien interesantes y que nuestro invitado hoy día nos acompaña. Así que abrimos la conversación y vamos a iniciar el conversatorio desde los inicios del cultivo de la quinoa, porque han habido muchas preguntas acerca de dónde conseguir las semillas, y vamos a ver que en cada lugar las semillas son distintas. Hay unos trabajos muy lindos acerca de cómo generar variedades y aportar a nuestro sistema nacional, así que de todo ello vamos a conversar. Los saludos. ¿Qué tal Lucía? ¿Qué tal Ingrid? ¿Qué tal Eleodoro, Pilar y Claudia? Primero agradecer la invitación de poder conversar con ustedes y ojalá sea una jornada muy eh, expe- con mucha expectativa que se puedan cumplir para quienes ven el programa. Así es. Bien, ¿les parece que empecemos a conversar y revisemos, por ejemplo, partamos por el norte? A veces nos preguntan mucho por qué hay diferencias, cómo se cultiva la quinoa en el norte, en el sur, y claramente hay diferencias que son notables. Y partiendo por el clima, el ambiente, estamos hablando de lugares muy especiales, y me gustaría que Eleodoro nos pudiese compartir un poco de cuáles son esas condiciones tan especiales en el norte que la gente a veces dice por qué la quinoa del norte es diferente a la que está en el sur de Chile. Bueno, me van a disculpar, yo no soy tan técnico en la materia, pero la experiencia, digamos, también que uno puede compartir puede servir de algo. Pero antes de eso, yo voy a ser el insolente. Yo siempre tengo reunión a las 7:30 y parece que tenemos reunión de pauta con el internet, así que si ocurre eso, me voy a retirar, pero ojalá que no, ¿ya? Bien, referente al tema de la quinoa, específicamente usted lo dijo, el cultivo, la siembra. Tiene varios procesos partiendo, digamos, de las ceremonias ancestrales que el que le habla ha vivido, digamos, de su infancia, ¿no? De primero los agradecimientos a la Pachamama en Tataín.
Esto y referente al cultivo, obviamente que es todavía artesanal, en otras palabras dijera, con un porcentaje también de que sea mecanizado la siembra. Pero en sí, desde que se siembra, el cuidado hasta que se cosecha, realmente es muy sacrificado ser agricultor. ¿Ya? Yo también estaba en los valles cultivando otros tipos de productos, el ajo, por ejemplo, las verduras, pero el cultivar la quinoa, oiga, uno lo habla desde el corazón, desde la vivencia, desde compartir, desde compartir con la tierra. Por eso es que a veces en los discursos somos quinoa, somos canto, somos comida, somos lengua, somos aymara, engloba todo una situación de vivencia. Y yo valoro mucho a nuestros papás, a nuestros abuelos, ¿cierto? Porque somos criados así nosotros con la agricultura. Entonces, obviamente que dista mucho con los hermanos del sur, primero por el clima, y lo otro que de repente también he visto en algunas redes sociales que están ya mecanizadas, y eso también permite avanzar en producción, y también han avanzado en forma asociativa en cuanto a la comercialización, y nosotros estamos ahí trabajando para llegar a esos procesos. Así que yo les podría decir que bueno compartir estos momentos, de repente alguna estrategia, alguna visión estratégica que puedan ustedes tener, nosotros aplicarlos también con nuestros productores. Por tanto, se hace falta de todo, ¿no? Desde poder sembrar, desde poder tener una planta procesadora, el que nosotros estamos hoy día viendo con el gobierno regional, la cual se haga realidad pronto. Pero hay que también salir es bueno a ver cómo ustedes también tienen otras maquinarias que nos pueden ayudar a nosotros. Y si bien es cierto hoy día, a pesar de que el cultivo es todo el proceso dificultoso, no se ha podido vender. Hay quinoa hoy día almacenada en gran cantidad, y esto también es un tirón de oreja para mí como autoría y a muchas autoridades. Hoy día se ven noticias que estamos entregando cajas familiares, nosotros lo hicimos, como Conavi. Pero se nos fue un detalle. No nos acordamos de las productores de quinoa, haberle puesto también en una cajita 1 kilo a lo menos, o medio kilo de quinoa en la caja. Sería un sueño, ¿no? Ayer me dijo una señora, pero Eleodoro, ¿cómo se te olvidó eso? Ya todo se nos fue. Pero bueno, yo creo que moraleja, como digo, esa es una gran preocupación. Don Leonel Castro, que es un gran productor de quinoa, también me ha llamado ayer al oro preocupado, haciendo relación de cómo también podemos buscar la formalidad de poder también tener los espacios de venta hoy día. Y bueno, canalizando con los otros servicios, con INDAP, ojalá se pueda lograr. Pero bueno, se como grandes rasgos, ¿no? Yo más que ver el tema ya in situ, en lo sacrificado que es, lo hablo de esa mirada, ¿no? Trabajar a mano, imagínense, con taquiza, que le llamamos un instrumento, una herramienta, ¿cierto? Que es entretenido igual, pues, si uno empieza a compartirse, no solamente sembrar, sino también de trabajar el aire, un día para mí, un día para la otra persona, y ese esquema de trabajar en comunidad, que se valora tanto, que hoy día eso no existe, y con pena lo digo. El concepto de comunidad creo que se perdió. Porque antes estábamos en comunidad, hermanos, hasta la forma de saludarnos, tío, tía, abuelito, abuelita. Hoy día, hola, si es que digo hola, y a veces me saludo. Y hoy día con lo que está pasando peor. Este distanciamiento social está provocando una situación muy complicada, sobre todo para nosotros, para los jóvenes. Entonces, ¿cómo afianzar eso? ¿Cómo afiatar estos conocimientos? Y la única esperanza que yo decía, anoche hablaba, yo tengo un hijo que es ingeniero agrónomo, decía, hijo, oye, ponte las pilas, estudian estos temas, profundizan estos temas. Es que los jóvenes a veces lo ven por ahí como que no, una cosa, no. Porque nosotros pasamos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con lo que proviene hoy día? Mejorar la actividad cultural. Eso, bueno, mi hijo es un artista, le gusta tocar los instrumentos folclóricos, que tiene también relación con nuestros cultivos. O sea, todo es un conjunto de actividades que hacemos, así es que ojalá mejorar eso, ojalá, pero sin perder la ancestralidad, sin perder esa actividad que nuestros papás nos heredaron. Así que eso a modo de introducción. Sí, interesante. Gracias por esta descripción tan interesante que tiene que ver sobre todo este trabajo comunitario, que es uno de los lugares que
que posee tanta vivencia en ese sentido, y un poco me traslado al otro extremo del país, a la isla de Chiloé. ¿Cómo pudiésemos hacer una comparación con lo que nos acaba de contar Eleodoro en la zona norte, un poco yendo a un extremo bastante, mucho más alejado, yo diría casi cercano a 2000 kilómetros de distancia, gracias a esta geografía loca que tenemos, al extremo insular? ¿Cómo es la producción allá? ¿Cómo lo trabajan? ¿Hay similitudes con estos temas de tipo comunitario, este tema artesanal? ¿Cómo se trabaja la quinoa en Chile? La verdad que para el congreso que se realizó en Iquique, me tocó visitar Colchane y, y difiere bastante de lo que hacemos nosotros acá. Si bien para mí la quinoa es un cultivo sumamente noble, que no requiere mayor manejo en maquinaria en cuanto al cultivo, la siembra básicamente, el mayor énfasis que uno le coloca es a la preparación del suelo. Como estamos en Chiloé, la verdad que somos pequeños agricultores, de los cuales en muy poco terreno tenemos de todo. Y utilizamos, por ejemplo, las ovejas para hacer el manejo de suelo. Esperamos que, o sea, aprovechamos la ayuda de ellas para poder cultivar después, en el cual se elige un potrero en el cual se va a sembrar la quinoa, se colocan las ovejas ahí, se hacen dormir hasta que no puedan más abonar ese potrero, y una vez que ya llega la temporada de siembra, que es en octubre, septiembre-octubre, se hace la siembra manual, sin ningún tipo de maquinaria, solamente para hacer el barbecho se utiliza tractor. Pero como les comentaba anteriormente, es un cultivo sumamente noble, que no requiere mayor trabajo, más allá de que no estamos mecanizados todavía acá en la isla para el cultivo de quinoa. La verdad que no necesita de riego, solamente hay que tener cuidado con las malezas, que como cualquier cultivo hay que tenerle cierto manejo en ese aspecto. Nosotros como productores orgánicos no utilizamos pesticidas, se hace de manera manual. Todavía la quinoa aquí en Chiloé se cultiva a nivel de huerto, por ende es mucho más fácil poder tener un manejo orgánico. Y básicamente ese es el proceso. Utilizamos fertilizantes que nosotros mismos elaboramos. Por ejemplo, yo el año pasado sembré solamente con bocachi, preparación de suelo con las ovejas, y me dio excelentes resultados. O sea, el rendimiento es sumamente bueno, sin un mayor manejo en el cultivo obtenemos rendimientos espectaculares. Lo que nos complica son las condiciones climáticas que tenemos aquí, que nos toca cosechar en marzo y viene una lluvia y bota todo el grano, pero hay que saber lidiar con esas condiciones. Uno ya está preparado para hacerlo la cosecha antes de que se venga las lluvias de marzo, y por lo general, como les comentaba anteriormente, la mayoría somos pequeños agricultores, y todavía la quinoa está sembrada a nivel de huerto, por eso no se ha mecanizado tanto tampoco el cultivo. Pero van hacia ese camino de un poco expandirse. Sé que hoy en día están explorando
transformación del grano de quinoa, que es una muy buena alternativa y con un sello de identidad bastante particular. ¿Nos podrías contar un poquito más de eso, de esa experiencia? Sí, yo soy bien optimista en estos momentos con el tema de la quinoa. Incluso se me han acercado prodesales a preguntarme sobre semilla de quinoa para hacer praderas demostrativas y hacerla orgánica, convencional, ya es un tema del agricultor. ¿Y tu producto secreto estrella que estás teniendo en este minuto? Sí, en mi caso estamos elaborando cerveza con quinoa, quinoa chilota, y la idea nació como para sacarle un valor agregado a la quinoa y hacerla también un poco más popular dentro de Chiloé, porque este cultivo hubo un momento en nuestra historia en que se perdió, pero se cree que comunidades más al sur de Chiloé, del sector de Quellón, lo lograron mantener siempre a nivel de huerto. Y de ahí se fue recuperando y hace unos 5 o 6 años atrás se ha ido masificando aún más. Esperamos, y siendo bien honesta, yo creo que la cantidad de hectáreas sembradas en Chiloé no pasa más de 3 hectáreas en toda la isla, pero soy súper optimista en que ahora, en estos momentos, se está poniendo bastante énfasis en la quinoa y está llamando la atención. Está llamando la atención tanto de INDAP como de otros organismos que se han interesado también en saber cómo es el cultivo de la quinoa y todo las buenas propiedades que este alimento tiene. Así es. Así hemos ya tenido dos experiencias interesantes, tanto en el extremo norte del país, con comunidad aymara también. Tú dijiste un dato muy interesante, Pilar, el tema de la conservación de las semillas por las comunidades huilliches de la isla, que también es un aspecto que ha permitido este rescate que ha habido este último tiempo. Así que por lo menos se ve un escenario bastante esperanzador y todos esperamos que aumenten estas superficies como para un poco hacer una explotación, trabajar lo que se denomina la economía de escala, etcétera, y seguir con estos desafíos de emprendimiento que tienen que ver con, por ejemplo, este caso de la cerveza. Y si nos vamos a las condiciones ya más de la zona central, Ingrid, Lucía, ¿qué nos pueden contar ustedes de su experiencia que han tenido la posibilidad de desarrollarlo a una escala un poquito mayor a través del uso de maquinaria? ¿Cómo lo han hecho por allá en la Araucanía, por ejemplo? Bueno, hola, buenas tardes. Empezamos a recolectar quinoa y tenemos dos cosas. Una cosa es que sembramos a mano todo lo que es el mejoramiento, pero también estamos haciendo siembras comerciales con la sembradora normal con la que sembramos el trigo y lo que hacemos es, hay dos alternativas. Uno es mezclar el fertilizante, si lo vas a hacer no orgánico, con el triple que nosotros necesitamos en nuestras tierras. Aquí necesitamos harto fósforo. Y eso lo pones en el cajón abonero y la semilla, si tienes una caja de trébol o de pequeñas semillas, lo pones ahí, o si no, lo mezclas con el fertilizante o yeso, y se van tapando los tubos, y de tal forma que quede a 40 centímetros, y en una dosis de semilla de más o menos 10 kilos por hectárea es lo que estamos usando, de tal forma después poder picar, como no hay herbicidas y queremos hacer un poco más sustentable, poder picar entre medio de las hileras. Y las sembramos en septiembre para poder trillarlas en febrero, así como dice Pilar, antes de las lluvias, porque acá también empieza a llover en marzo y de ahí es muy difícil trillarla. Así que
Es un poco el manejo que tenemos y bueno, antes de eso hacemos un tratamiento de la tierra en preparación de suelo con algún cincel o algo que rompa bien, bien profundo, de tal forma que las raíces, como la raíz de la quinoa es pivotante, como que tenga la posibilidad de bajar bien, de tal forma que pueda buscar bien las aguas, porque nosotros también lo hacemos en secano, y bueno, tenemos años y cada vez más, años más secos. Entonces es importante para nosotros que la tierra no tenga pie de arado, por ejemplo, y eso es un poco el manejo que tenemos nosotros de la siembra Todo y principalmente preparación de suelo. con máquinas, ¿verdad? Sí, en todo lo que es siembras comerciales, eh, que bueno, en el último tiempo, dadas las cosas de la comercialización, ya no hemos sembrado. Hace 6 años tuvimos un potrero lindo y grande de casi 80 hectáreas, que era una preciosura, pero esa quinoa desgraciadamente estuvo mucho tiempo guardada, hasta ahora todavía tenemos quinoa guardada, así que no hemos sembrado, y hemos sembrado ahora pequeñas cantidades para mantener la semilla. Y eso se hace con siembra mecanizada, con una sembradora normal con la que uno siembra el trigo o la avena, y después se trilla con una máquina normal de las que trillan trigo, y le hacen regulaciones de viento y de cóncavo y de revoluciones a la máquina que trilla la quinoa. Interesante una cosa que señalaste recién, que tiene que ver con el tema de que has bajado tu cantidad de siembras por un tema netamente comercial. Lo escuché en El Odoro, la relación en Chiloé muy similar, no ha habido un escalamiento mayor porque no hay un poco un desarrollo comercial relacionado con el grano, y eso evidencia que independiente de cómo nos agrupemos en trabajar, ya sea en comunidad, por tradición, si es manual, si es mecanizado, estamos enfrentando todo un mismo tema, que es la comercialización. Y tal como decía en algún momento nuestro amigo Leodoro, la gente lo percibe. Hoy en día estamos pasando por una contingencia, y sé que varios de ustedes desean que esta aquí no esté presente en esto que la gente hoy en día está demandando, alimentación de calidad, ¿ya? Sobre todo el tema de la calidad. Y Lucía, ¿cómo es el tema del cultivo, la experiencia que ustedes han desarrollado? Porque también entiendo que ustedes utilizan maquinaria. Mira, ¿Cómo lo realizan? nosotros eh, había una tradición acá de seguir cultivando la quinoa, se había guardado la quinoa en pequeñas huertas, digamos, a nivel familiar y en forma muy íntima, y a raíz del Año Internacional de la Quinoa, pensamos que sería interesante tratar de cultivar la quinoa como más industrial, sin tener maquinaria ni tecnología, nada de sofisticado, sino que lo habitual que se usa acá para cultivar el trigo, digamos. Y tenemos un sistema que no es tan sofisticado como el de Ingrid, pero es una mezcla de cosas en realidad que tuvimos que inventar como para arreglarnos con lo que había. Y tratamos de empezar a cultivar en forma un poco más masiva a partir del 2013, recogiendo semillas del sector. No tenemos una semilla propiamente tal, sino que empezar a buscar una quinoa que nos sirviera un poco para mecanizar, en el sentido de que tuviera una altura adecuada para cosecharla con la máquina que se cosecha el trigo, que madurara más o menos pareja también, para poder cosecharla al mismo tiempo, y tuviera el mejor rendimiento posible. Entonces empezamos a buscar en las semillas del sector, y tenemos una agrupación de semillas con ciertas características que nos permitan hacer eso. Estamos en una zona seca, y cada vez más seca. Ya hace 2 o 3 años que prácticamente no está lloviendo en el periodo en que la quinoa está sembrada, que se siembra en septiembre y se cosecha en marzo aquí también. Logramos algunas lluvias antes con harta esperanza. Entonces también es súper importante, como decía Ingrid, para nosotros
preparar el suelo para que recoja la mayor cantidad de humedad posible. Nosotros empezamos en marzo preparando el suelo con arado también, e incorporando en ese momento guano. Incorporamos guano de pollo nosotros. Como tenemos mayor superficie, compramos guano de pollo. Eso fue nuestra idea inicial, digamos, de cultivar bastante superficie, y hemos tenido también que ir reduciendo. Solamente estamos sembrando ahora para mantener y ir seleccionando dentro del grupo de semillas 1 hectárea máximo estamos sembrando, y para ir manteniendo. Entonces, como les comentaba, nosotros en marzo preparamos la tierra, y después, antes de la siembra, pasamos de nuevo el arado para tratar de matar la mayor cantidad de malezas que hayan salido, digamos, con la lluvia, con la poca y nada de lluvia que ha habido. Sembramos con trompos. Nosotros nos sembramos con máquinas sembradoras, usando más o menos entre 8 y 10 kilos de semilla por hectárea. Y después, cuando la quinoa está más o menos de 20 centímetros de altura, pasamos de nuevo el arado, eliminando aproximadamente la mitad de la siembra y dejando en hilera ahí, y aprovechando con eso también de matar maleza. O sea, abriendo surco, como se dice. Abriendo surcos, sí. Y también, digamos, eso nos sirve para poder potenciar la planta que está quedando con las pocas y nada recursos que tiene de agua. Y después de eso, viene todo un tema de desmalezado a mano, que es súper largo y caro, además. Eso es una de las partes más caras de todo el proceso, porque se introduce mucha mano de obra y mucho rato. Y cosechamos en marzo también la quinoa. Interesante. Eso, y a esta altura, en marzo, nosotros logramos, con esta selección que hemos hecho de semillas locales, que esté toda pareja ya, madura y pareja en esa fecha. Qué bien. Y si no, por ejemplo, nos trasladamos de nuevamente al norte hace muy poquito tiempo, ya que se nombró el tema de la experiencia del Congreso Mundial de la Quinoa, dentro del grupo de investigación también de la universidad tuvimos un desafío no mayor, y ahí yo creo que Claudia, con su experiencia de agricultura en el norte, de hecho Claudia es nortina, aprovechamos muy bien esa experiencia y se desarrolló un cultivo muy, muy, muy interesante en donde no hay vida prácticamente, ¿cierto? En la zona de Huara. Claudia, ¿nos puedes contar esa experiencia inolvidable? Va a ser porque fue una lucha, un trabajo súper arduo. Sí, por supuesto. Fue una parcela demostrativa que estaban desarrolladas en el marco del Día de Campo para el Congreso Mundial de la Quinoa. Entonces nos planteamos como desafío poder generar una parcela demostrativa en la Pampa del Tamarugal, ¿ya? Donde las condiciones de salinidad claramente son inviables para el desarrollo de cualquier cultivo, y donde se nos generó este gran desafío de tener escasez hídrica, ¿no es cierto?, altos contenidos de salinidad, suelos con muy baja materia o nula materia orgánica. Entonces ahí tuvimos que hacer todo un manejo de suelo a través de la incorporación de guano proveniente de Colchane, ahí de los abonos, ¿no es cierto?, de los animales, camelios principalmente, y también de ovejas. Y el principal recurso que escasea en todos los lugares, ¿no es cierto?, el tema del agua, y mediante un proyecto en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario y con ADI, se pudo financiar un estanque. Entonces ahí se generó un sistema de irrigación tecnificado con riego por goteo. Así que tuvimos la factibilidad de poder hacer cultivo de quinoa y desarrollarlo bajo esas condiciones tan limitantes para cualquier otro cultivo, y favorablemente tuvimos la fortuna de que se dio en muy buenas condiciones. Entonces, lo particular y el beneficio, a diferencia, por ejemplo, de la zona del altiplano, es que como estamos en la Pampa, el ciclo de cultivo se acorta,
y permite también generar unas nuevas temporadas o más de una temporada de cultivo durante el año. Entonces también fue favorable para que hay en este sector de la Pampa del Tamarugal, que es Pampa Bajo Soga, se encuentra también una cooperativa constituida por pequeños jóvenes y se les abre también una posibilidad de poder diversificar su actividad económica mediante la agricultura en la zona. Entonces también se aprovecha todo este conocimiento para que ellos vayan fortaleciendo en cómo ir mejorando sus actividades económicas mediante la introducción de cultivos de la quinoa. Entonces, ahí claramente tuvimos un impacto bastante positivo con ellos y con lo que fue en el Congreso Mundial de la Quinoa. Así que ahí interesante esa parcela y lo que se pudo llevar a cabo en esa instancia. Así es, y de esa manera vemos que a lo largo de todo el país hay experiencias de producción de la quinoa y, como decía al principio, detrás de ese grano que hoy en día se pueda estar comercializando en alguna parte, hay historias bien interesantes. Se hablaba del énfasis de la mecanización, de los desafíos un poco climáticos, que por lo que veo en cada uno de estas experiencias hay escasez de todo tipo. ¿Ya? Necesitamos urgente, de alguna manera, si que queremos que este producto se convierta en uno más de las mesas de manera tradicional en nuestro país. Hay que generar un apoyo, como ya vemos, de punta a punta, de extremo a extremo de nuestro país. Entonces, atendiendo principalmente a las particularidades que existen en cada lugar. Lo quisiera invitar ahora a quizás desordenarnos un poquito con las opiniones y que podamos un poco construir algunas ideas con respecto a la última etapa del proceso de la quinoa, que tiene que ver con los desafíos de una vez que se cosecha. Ya hemos visto las principales temáticas asociadas a ello, pero principalmente del pelado, beneficiado, como se llama en el norte, pelado, como se le llama en la zona central, o desaponificado, y que eso constituye en definitiva la puerta de entrada al ámbito comercial. Me gustaría saber un poco cómo ustedes ven, con la experiencia que han desarrollado, de cómo esta perspectiva ustedes creen que se va a abordar en el corto plazo. ¿Ya? Es súper importante compartir esta experiencia porque hay mucha gente interesada en introducirse en el rubro de la quinoa, y hay mucha gente que entra y sale para no volver nunca más por un poco no tener este panorama completo a la vista, y que se basa simplemente en la experiencia de nuestros vecinos de Perú y Bolivia, que son muy exitosos. Pero vemos aquí claramente que hay desafíos que, si bien también ellos lo tienen, nuestras economías de escala están muy lejos o distan mucho del potencial que pueda tener desde el punto de vista de la competitividad en el mercado. Entonces me gustaría que pudiesen interrumpirse y conversar un poquito más de este tema, que encuentro yo que es la parte que la gente que se quiere introducir al rubro, creo que nadie lo externaliza mucho, quizás un poco para defender su tradición por un lado, o los ensayos y error que uno tiene a lo largo del tiempo aprendiendo de este cultivo que, como ustedes lo han dicho, es muy noble. Les dejo la palabra. Bueno, yo creo que efectivamente, Francisco, es un tema que es súper importante no fijarse tanto en las exportaciones, sino más bien incentivar y empezar con los pequeños, con los niños. Incentivar en nuestros niños el consumo de la quinoa desde que son bebés, porque cuando uno les hace las papillas, o lo hice yo con los míos por lo menos, siempre metiendo quinoa y no dejando hacer como les pasa a los bolivianos y peruanos, que exportan toda su quinoa y ellos ya no la consumen. Y están consumiendo arroz y tallarines, siendo que están dejando una... Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar por casa, empezar así como decía don Oleodoro, no dejar que las cajas que se están entregando ahora no lleven quinoa. Y después, cuando uno es agricultora o agricultor, darse cuenta o fijarse si es que vamos a tener o voy a tener alguien que me la va a comprar. Porque no saco nada con sembrar 5 hectáreas y no voy a tener nadie que me la va a comprar. Entonces es tanto el trabajo y uno le pone tanto cariño
a la producción, va a ver las que tienen insectos, si uno tiene maleza, que es importante también que tu producto llegue a la mesa así como tú te lo imaginaste. Y el cariño que uno le pone desde que la siembra hasta que llega al plato de las personas que uno quiere. Entonces, creo que tenemos que empezar por casa, por un lado, y ver si es que realmente la comercialización se haga en forma conjunta, y ahí es donde creo que es súper importante lo que decía Lucía, que tengamos un producto parejo. Yo creo que la industria en general está buscando un producto parejo, no en el sentido de en el sentido de que así ellos lo pueden industrializar mejor. Si tienes una peladora, por ejemplo, que tiene granos, que tiene que hacer pasar granos grandes y granos chicos, no te va a funcionar. Entonces tenemos que tener un material, y felicito a Lucía porque que están logrando en tener líneas o ecotipos que son parejos, de tal forma que puedan pelar bien y se pueda comercializar mejor. Eso es un poco lo que yo siento. Sí, uno de los desafíos que tú acabas de decir es sumamente importante, y por lo menos hay avances que vamos poco a poco. Si nos comparamos con otros países vecinos, ellos tienen más de 20, 30 variedades cada uno de ellos y siguen año a año liberando nuevas variedades, y acá hemos tenido una que ya pasó su ciclo de protección ante el Servicio Agrícola y Ganadero, y tenemos entendido por primera fuente que vienen por nuevas. Así que esperamos que en el futuro se sigan sumando nuevas variedades, también incluso en el norte, que ha habido una reciente valorización del cultivo de la quinoa por ese lado, muy asociado con el rescate de las costumbres. Entonces, este tema de poder mecanizar, tener granos parejos, es uno de los desafíos. Y fíjense que hace poquito tiempo tuvimos en el webinar pasado invitados que justamente nos hablaban de esos marcos normativos, que también son súper importantes y que no los teníamos. Hoy en día tenemos ese esfuerzo colaborativo en torno a la mesa de la quinoa, y hoy en día podemos un poco tener estandarización, por ejemplo, y características para el grano de quinoa y también para la comercialización de las semillas, que es un tema súper importante. Mucha gente a veces nos pregunta dónde compro la semilla, entonces estamos pasando el dato de un agricultor a otro, y en definitiva se traspasan esas desigualdades de crecimiento de plantas, de que maduran a destiempo, entonces, lo cual no quiere decir que es un recurso sumamente valioso. Es valioso, tenemos que conservarlo, pero tenemos que ir avanzando para un poco ir abasteciendo estas necesidades. Así que, y también una cosa súper importante, enseñarle a la gente y sobre todo a los niños, porque son conductas, son parte de las culturas, ¿ya? Cuando un niño lo toma cuando chiquitito, jamás lo deja durante su vida adulta, a diferencia de nosotros cuando estamos adultos aprendemos algo y si no lo usamos rápidamente se nos vuelve a olvidar. Así que también dos bonitos mensajes que requiere la quinoa en nuestro país. O sea, el apoyo es fundamental y partir, como decía, por casa. Igual aportar referente a la experiencia que se ve cuando uno sale del territorio referente al proceso de la quinoa. Ahora, si bien es cierto, las maquinarias son sumamente importantes cuando uno quiere ya aumentar la cantidad de volumen que piden algunas personas para comercializar. Pero ahí también parte cuando dice la señora referente a la uniformidad de la semilla, creo que también ahí pasa también por mentalizar, por involucrarnos realmente y por hacer estos tipos de seminarios, cursos, porque si bien es cierto una sociedad o una asociación o una persona particular, si bien es cierto uno pretende llegar lejos, esa es la idea, pero puede costar un poco, ¿no? Pero en conjunto llegaremos, yo creo que masivamente uniendo criterios, yo creo que eso pasa, porque yo veo todavía a mi mamá hace quinoa y todo el beneficiado lo hace a mano. O sea, que es otra cosa, sí, porque es hecho a mano, artesanalmente, pero eso estamos pensando para el consumo local, familiar, pero cuando ya que se quiere vender, eso no produce, digamos, la cantidad a requerir. Entonces, ahí también hay que tener, digamos, bueno, las experiencias de ustedes yo veo que tienen ya maquinarias, algunos y otros todavía, ¿no? Entonces, ahí también es bueno ver un tema de uniformidad.
Pero también más allá de eso, igual uno no puede llegar y comprar cualquier maquinaria. Por ejemplo, la Asociación de Sumas Públicas, cuando dirige don Armando Mamani, fueron a Argentina. Vieron una planta procesadora referente a, creo que funciona en seco, no utiliza agua. Entonces, la asociación justamente está a punto de comprar algunas 3, 4 maquinarias con fondos de CONAVI, ¿no? Y subvencionamos nosotros para iniciar esa compra. Y ahí tenemos una discrepancia, que sí, que no, que esto, que lo otro, que no sirve, que no sale todo la saponina que corresponde, que va a quedar mal, y que con agua es mejor, y ahí hay un tema. Entonces, claro, por ahí se ve, creo que falta otra mirada más, pues, salir de su lado también, ver cuál es lo más sustentable, porque muchas veces pasa, los servicios públicos aportamos con recursos, pero muchas situaciones, maquinaria, algunos emprendimientos quedan ganados, proyectos de CONAI, que yo lo puedo decir, hay muchos proyectos que no se ha dado el uso necesario. Entonces, creo que también, le voy a preguntar a don Armando ahora, también estaba pronto a visitar, pero hoy día ya estamos complicados, no sé si después que pase esto pueden ir a un lugar del sur, no me acuerdo el nombre, pero iban a ir también a ver esa experiencia, pero pasó esto, quedaron ahí. Entonces, a mí, por eso pasa por tener esta interacción, ¿no? Sobre todo los dirigentes, las personas que pueden interactuar y puedan bajar la información a la base. Porque a mí me han llamado mucho por quinoa. Ahora mismo, ayer me llamaron una señora que está interesada en la quinoa. Tienen quinoa, sí, pero ahora también alguien dijo de la quinoa orgánica. También es tan dificultoso llegar a tener un grano orgánico, por lo menos acá en el norte, en la primera región. Nosotros hicimos la vez pasada, cuando yo era dirigente, trabajamos en un plan piloto de autocertificación. ¿Ya? Y bueno, hubo una nómina inmensa de agricultores y al final quedaron 7, 8, claro, también por la irresponsabilidad, por no participar. Pero cuando ahora te preguntan, tengo quinoa, y muchos le dicen, ¿tiene certificación? O sea, ¿es orgánico? ¿Tiene resolución sanitaria? ¿Se fija? Entonces, se chocan esas paredes. Ahora nosotros abrimos un programa acá en CONADI, hicimos un convenio con INDAP para, digamos, trabajar en este proceso de certificación orgánica en la segunda, digamos, etapa de los agricultores. Ahora hay 30, ojalá que todos sigan. Entonces, pero, ¿en qué chocamos? Que los procesos son largos, mínimo dura 3 años. Para tener, digamos, el logo, digamos, claro, pasa por todo un proceso de fiscalización, qué sé yo, el curso, el terreno, llenar el libro de campo, ¿se entiende? Entonces, esas son situaciones que está como truncando en el tema también, o desanimando, digamos, al agricultor. Y por otro lado también es la resolución sanitaria, que cuesta un poco también tener ese instrumento que es necesario igual para tener el producto ya como corresponde, ¿sí? Entonces, bueno, uno le explica los procesos, pero hay que avanzar, teniendo todo esos instrumentos, con el logo, con el rótulo que corresponde, la quinoa, espectacular, pero muchos lo ven muy lejano, ¿ya? Y ahí está también el ánimo, ¿no es cierto? Arriba, sigamos trabajando en esto, porque lo que quieren ellos es mejorar la calidad de vida a través de sus productos. Ese es el tema de fondo. Así que seguir trabajando, ojalá lograr todos los objetivos que se proponen. Sí, sin duda. Hay un tema ahí muy, muy interesante que la mayoría de las personas también que a veces nos consultan primero dónde conseguir la semilla para sembrar, después se empiezan a topar con estos mismos problemas que usted ha descrito muy bien. El tema de la resolución sanitaria es un cuello de botella tremendo, tremendo. Hay organizaciones que han estado luchando ya por lo menos 2 años contra el sistema y todavía no ven luces en ello. Han habido apoyos de distintos tipos, pero sin duda es un tema que es un trámite que creo que es bastante largo, podría simplificarse en varias de sus etapas. Y yo creo que un poco estas conversaciones apuntan a eso, de que se escuchen estas temáticas y un poco colaborar desde la administración pública en un poco facilitar estos procesos, porque la quinoa, si bien es un alimento, mucho de su proceso es en seco.
¿ya? Entonces, las consideraciones también debieran apuntar a considerarlo como un producto que, no habiendo agua de por medio, facilita bastante el manejo sanitario. Entonces, hay necesidades, requerimientos de distintos tipos. Entonces, tenemos que un poco externalizar esto para hacer una voz común, como se dice. Y ahí encuentro tan choro lo que está haciendo Pilar en Chiloé, porque con tanto entusiasmo, ella están generando una organización y de aseguro que en un tiempo más van a necesitar la resolución sanitaria, pero como lo han trabajado desde adentro, desde la familia, están todos tan unidos que va a ser fácil. Yo creo que hay que verlo en forma positiva. Yo veo también en la zona de Lucía, también hay varias cooperativas que también han sacado esas resoluciones. Es un largo proceso, pero yo estoy segura de que si cada agricultor le pone un poco de esfuerzo, el esfuerzo se ve recompensado. Sí, Y creo que es trae su cosecha. importante. ¿Ah? Trae su cosecha. Trae su cosecha, sí, y yo creo que es importante también tener los certificados porque a futuro vamos a querer que esté en la JUNAEP, por ejemplo, o que sería ideal que la JUNAEP en cada región esté metiéndole media taza de quinoa a las lentejas. Y ya con eso sería un gran avance. Entonces... De hecho, ya hay programas que están, bueno, está el programa de convenio de compras públicas de INDAP, donde, por ejemplo, la cooperativa de la región de O'Higgins, Coproquino, está abasteciendo a una de las concesionarias de JUNAEP. Ya, pero aún así la cantidad que se entrega por estudiante es una vez al mes y son 20 gramos en el menú de lentejas con quinoa. Entonces, claro, la idea es un poco para hacer mi intervención en cuanto a lo que hemos visto en el tema de cómo poder mejorar o ir mejorando el tema de la comercialización, también pasa por un tema de lograr diferenciar la quinoa de Chile. Entonces, también se ha visto mucho de que en el supermercado nadie sabe que, o sea, la mayoría de la quinoa que se vende no es quinoa nacional. Entonces, ahí también hay un tema que no pasa desapercibido, ¿no es cierto?, por todos los productores de quinoa y que para el consumidor común y corriente no tiene antecedentes. Entonces, él quiere consumir quinoa, ¿no es cierto?, pero no hay una información o valorización de la quinoa nacional sobre la quinoa extranjera. Entonces, por ahí también hay que ir abordando el tema, y bueno, y el tema de como política nacional, política pública nacional, también estos sistemas de compras públicas están apoyando y están contribuyendo a que exista una salida comercial para la quinoa de los productores. Y de la última conversación que tuvimos con INDAP, también están generando gestiones para que las concesionarias que abastecen estos centros penitenciarios, también la idea es generar estos convenios y también son a nivel regional, entonces la idea es que ahí se vayan generando nuevas cadenas de comercialización más directo y tener una salida de venta de la quinoa que está tan ralentizado su comercialización, así que por ahí también puede ir el tema de la salida comercial de la quinoa. Y que también las empresas que dan servicio de alimentación también se motiven. A veces por desconocimiento se va siempre a lo más barato, pero hay esfuerzos de un poco trabajar este tema de los costos de producción que finalmente repercuten en el precio final de venta. Yo quiero comentar un poco la experiencia que hemos tenido respecto al tema de la comercialización. La verdad es que, como decía Ingrid, aprendimos a golpes a saber que tú no puedes cultivar quinoa, no puedes sembrar quinoa si no tienes quien te la compre. Nosotros inicialmente apostamos a la industria nacional, pero la industria nacional no nos compró la quinoa y nos quedamos con grandes stocks. Entonces,
estamos cambiando la estrategia y apostando más bien a la venta directa y al consumidor, llegar ojalá directo al consumidor. En Chile la gente no sabe que nosotros tenemos quinoa en Chile, que cultivamos quinoa en Chile. Todo el mundo piensa que la quinoa es súper lejana, que está en el altiplano, que está en Perú y en Bolivia. La gente en Chile no sabe que hay quinoa chilena. Y ha sido bien lento y hay que tener harta paciencia y persistencia para poder seguir cultivando la quinoa. Lo que pasa es que el que cultiva quinoa le tiene mucho cariño a la quinoa, uno está sumamente involucrada. La mejor estrategia de comercialización que a nosotros nos ha resultado es vender directo al productor sin intermediario, una quinoa lo más estándar posible, lo más limpia posible, porque todo el tema de la limpieza de la quinoa tenemos que darla lo más solucionado posible al consumidor, porque difícilmente, si no tiene la vivencia de haber crecido consumiendo quinoa como se consumía desde antes, que uno la lavaba en la casa, sacándole toda la saponina, que es un proceso complejo y difícil, y no conocen la quinoa, no podemos llegar con una quinoa que le dé dificultades para cocinarla. Tenemos que tratar de llegar con una quinoa que nos facilite la venta lo más limpia y sin amargor posible. Y a un precio lo más competitivo posible, digamos, que sea muy semejante a lo que está acostumbrada la gente a entender por un precio razonable para las legumbres, por ejemplo. Entonces, la apuesta nuestra un poco ha sido llegar lo más directo posible, sin intermediarios que deformen el valor de la quinoa y poder competir así con los valores que se encuentran en el mercado. Un poco eso. Y tener solucionado el problema de la limpieza, que es sumamente complejo, digamos, y que le aumenta el valor de producción a la quinoa también bastante. Francisco, yo le agradezco, reitero, muchas gracias. La verdad es que justamente confirman que hay reunión de nuevo. Es por el tema de lo que está pasando, es que estamos interactuando casi todos los días, ¿ya? No, muchas gracias, Francisco, y a todas las participantes, se pasaron. La experiencia nutre al agricultor, así es que para otra oportunidad igual estoy disponible. Si usted me autoriza darle el fono de usted al presidente de Sumajuira para que se incorpore igual y se vayan preparando los procedimientos. Y también hay 2, 3 señoras que tienen sus emprendimientos propios, que me gustaría igual que estén en contacto con ustedes, igual que son emprendedoras ustedes, igual tienen sus emprendimientos familiares. Encantado, todos los agricultores son bienvenidos. Bueno, le voy a pasar el dato, ¿eh? Perfecto. Así que muchas gracias, cuídense mucho, que Dios los proteja, así es que cuidémonos todos. Muy Nos bien, vemos. gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos, Leodoro. Chao, Leodoro. Chao. Bien, están las obligaciones también como autoridad regional, así que se entiende completamente. Hablábamos recién de un poco del tema de los desafíos que está teniendo hoy día la comercialización y también, digámoslo con todas sus letras, la industrialización. ¿Ya? En la última webinar que tuvimos, desde INDAP nos contaron un poco de la experiencia de cómo ha sido este sistema de las compras públicas en otro rubro. Y claramente la quinoa tiene una participación todavía muy pequeña, pero con un gran potencial de crecimiento. Pero eso obliga a que los agricultores de alguna manera también se sumen a esto que también habló otro de los invitados, que tiene que ver con las calidades, las normas, que significa también tener productos parejos y un aspecto súper importante que a veces no es que se descuide, pero quizás no se considera del todo como importante, que es la inocuidad del producto. ¿Ya? Muchas veces todos estos trabajos manuales significa que puede incluso traer algún piedrecilla del campo o cualquier otro tipo de producto que de inmediato lo hace un producto que es rechazado por los principales compradores, como en este caso las concesionarias. Entonces, el tema de la mecanización e industrialización es un tema importantísimo y que genera también la necesidad de que estas máquinas se elaboren en el país, ¿ya?
Yo no sé si nos podrían contar muy brevemente de las experiencias de cómo hacen este proceso final de la limpieza de la quinoa, lo que significa el desaponificado o beneficiado, como se le llama en el norte, cómo lo abordan. Por ejemplo, en el caso de Chiloé, Pilar, ¿cómo ustedes están viendo el tema del eliminar la saponina del grano de quinoa? Como los cultivos, bueno, como el cultivo acá es a pequeña escala, generalmente no se comercializa la quinoa, va netamente a autoconsumo. Por eso estamos como en pañales con respecto a otras partes del país, como escuchaba atentamente a los demás expositores. Cuando hablan del tamaño de la quinoa, de elegirla, ¿cierto? Nosotros estamos todavía, yo creo que, si bien soy optimista, porque hay ideas y apoyo que se están generando en este último tiempo para lograr mecanizar el manejo post cosecha de la quinoa. Actualmente se hace a mano, el lavado se hace manual. Como les digo, es que va por un tema aún más profundo acá en Chiloé. La verdad que como no hay una cultura de comer quinoa y la gente que la cultiva es netamente autoconsumo, la comercialización es baja. La gente que compra quinoa, que sabe que yo estoy, por ejemplo, produciendo y me compra a mí, es porque tiene ya en su dieta alimentaria incluida la quinoa. Pero es muy complicado, si bien es un cultivo ancestral que se perdió y que estuvo al nivel tan importante como la papa en su época de apogeo, se perdió el cultivo, se perdieron con ello el conocimiento sobre su forma de cocinarse, por ejemplo. Acá en Chiloé no se sabe cocinar la quinoa. Por eso también se abren otros mercados y decimos los que tenemos quinoa, ¿cómo hacemos llegar al consumidor final que consuma, a un consumidor que consuma nuestra quinoa sin tener que prepararlo ellos? Entonces también nace esta idea de hacer, por ejemplo, en mi caso, cerveza con quinoa. Otra socia tengo que hace manjar con quinoa, mezclan alimentos con quinoa para dar a conocer que la quinoa chilota existe, que se están haciendo cultivos y que así logramos también comercializarla de forma indirecta, se podría decir. Pero aún en Chiloé hablar de toneladas de quinoa para comercializar, estamos muy lejos. Pero si bien somos súper optimistas en que de aquí a un corto mediano plazo, yo creo que vamos a estar hablando de que la gente en Chiloé está consumiendo quinoa. Falta solamente también un poco más de publicidad. El marketing es súper importante también, y el hablar sobre estos temas, yo creo que lo que hace Quinoa Lab es súper importante, hacer estos conversatorios, ¿cierto?, de lo que está pasando en la situación a nivel país, en distintas regiones. Todos vivimos cosas diferentes y realidades distintas, y por ende nos nutrimos gracias a estas conversaciones, y
Y es así como se va también enseñando a la gente, vamos educando, como dijo la señora Ingrid en otra reunión, ¿de acuerdo? Hay que ir educando también con respecto a este cultivo que, entre comillas, es nuevo para nosotros, pero que en realidad es un cultivo súper ancestral. Toda la razón, Pilar. Yo creo que diste en el clavo con el tema de un poco el objetivo de estos conversatorios, que es un poco eh, llegar a la gente a que hay rubros que quizás no son conocidos por todos. A veces el mismo tema de la agricultura no es un tema que todos manejan o que se escucha habitualmente o que se lee en los distintos medios de comunicación. Y aprovechando esta contingencia en donde el tema de estar conectado, de estar trabajando incluso a la distancia, nos lleva un poquito a contribuir a estos espacios de información que, como tú bien decías, tienen un impacto directo y los mismos agricultores lo valoran muchísimo porque muchas veces ellos, cuando están en un programa de televisión, más que por un tema de estar en las pantallas de la televisión, donde hacerse conocidos, ellos se sienten muy satisfechos de que conozcan su cultura, por un lado, conozcan su realidad en términos de dónde viven en los territorios, pero aún mucho más dar a conocer sus tradiciones de qué es lo que se come ancestralmente, como decía Ledoro, el respeto por los antepasados, los abuelos, los padres, etcétera. Hay toda una historia. Y asimismo, que independiente del nivel de mecanización que tengamos, que lo hagamos manual, en todos los casos de ustedes hay historias detrás, ¿ya? Siempre está la familia, está el apego con la tierra, y esas son historias que quedan en la gente, y por lo tanto, si nosotros contribuimos con este conversatorio a que la gente el día de mañana le siga dando vuelta y conversar la quinoa, ténganlo por seguro que van en algunos de los casos a llegar a hacer compras que no van a ser de la primera que encuentren en cualquier parte, va a empezar a preguntar si es chilena, si es de aquí, es de allá, y eso va a ser una tremenda contribución. Enseñar, educar, creo que es tarea de todos, no tan solo de quienes, por ejemplo, a veces siempre me identifican como el profesor de la universidad. Yo no estudié para ser profesor, pero creo que hay que jugar a veces estos roles de comunicar y entregar esta historia, y ustedes lo han hecho, creo que muy bien en términos de dar a conocer todos estos detalles sabrosos que tiene la agricultura y sobre todo en la producción de la quinoa. Eh, el tema del el retiro de la saponina es un tema que siempre está dando vuelta y me gustaría que dejar la ocasión de que nos contaran por lo menos tanto Lucía, Ingrid y Claudia las experiencias que han tenido con el trabajo individual que les ha tocado realizar con el trabajo este de la quinoa, sobre todo en esta etapa comercial en donde la primera pregunta, ¿viene limpia? ¿Sí o no? Entonces, eso a veces hay también una historia potente que muchas de las personas que nos escriben nos dicen, ¿y dónde yo compro una máquina? ¿Quién puede dar el servicio? Son todavía preguntas que a veces están escondidas, a veces nadie quiere dar el dato, y a nosotros nos encanta dar el dato porque el tema de conectar es muy potente en todo sentido de la vida. Así que feliz de poder transmitir estos secretos de la limpieza de la quinoa. Para nosotros fue súper complejo en un inicio, persiguiendo la idea de hacer una quinoa que nos comprara la industria chilena, porque la única forma que teníamos de limpiarla era a mano, como se hacía desde siempre. Nosotros crecimos comiendo quinoa y la limpieza es a mano. Y llegar con una quinoa que tenga un poco de amargo para alguien que no la tiene incorporada en su alimentación, que no ha crecido con la quinoa, es fatal, porque no la van a volver a comprar. Entonces nosotros, cuando nos propusimos empezar a cultivar mayores superficies, fuimos a Perú a buscar, porque aquí en Chile no está la cultura de la quinoa, por lo tanto tampoco había maquinaria de quinoa. Fuimos a Perú, que estaban más avanzados y tienen más incorporado todo el tema de la quinoa, ya la han comercializado en todo el mundo, son grandes exportadores y han desarrollado, por lo tanto, todo el tema de maquinaria que va apoyando el resultado final. Así que fuimos allá y nosotros compramos máquinas escarificadoras, que se llaman, que son las que pelan la quinoa en seco, para ser más clara, y le sacan la cascarilla amarga.
Nosotros trajimos máquinas escarificadoras y lavadoras, que lava con agua, en forma posterior al escarificado. Pero nosotros llegar a usar esas máquinas y conseguir un resultado fue súper complicado. Acá estuvimos más de un año prácticamente tratando de instalar y hacer funcionar bien las máquinas, porque estaban hechas para Perú, no para Chile, con un sistema de cantidad de energía eléctrica distinta al de acá, que tuvimos que reacomodar todo, y acostumbrados también ellos a un nivel de saponina distinto al nuestro. Así que a puro empujón y a puras pruebas y errores y ensayos llegamos a hacer funcionar esas máquinas y trabajar con ellas para dejar la quinoa presentable para que la puedan cocinar. La puedan cocinar sin correr el riesgo de que sea rechazada por el consumidor. Una quinoa que ojalá sea lo más simple posible cocinarla, llegar y cocinarla prácticamente, a pesar de que es una quinoa que se puede echar directamente a la olla. Nosotros siempre aconsejamos enjuagarla porque está con procesos industriales. Yo estoy acostumbrada a cocinar quinoa y lo primero que yo hago, a pesar de que es una quinoa que está limpia, yo siempre la enjuago porque no es un sistema perfecto, siempre hay alguna pequeña pajita que todavía sale, o un poco de polvillo todavía que está adherido a la quinoa de la saponina. Entonces yo siempre la enjuago y queda una quinoa completamente dulce. No es que la lave, no es lavarla, es enjuagarla. Y invitar a la gente a probar a la quinoa chilena y a experimentar, porque como no la conocen, tampoco saben cocinarla. No hay que complicarse para cocinar la quinoa, hay que jugar con la quinoa, hay que aprender a cocerla, que es lo básico, que es súper simple. Hay que hervirla desde el momento que hierve 5 o 10 minutos y colarla, pero ese es lo más básico para tener una quinoa base e incorporarla en los distintos platos. Yo no hago nada sofisticado, o si hago algo sofisticado es muy rara vez. La incorporo a los platos cotidianos que nosotros estamos acostumbrados a comer. De hecho, te he mandado fotografías y he puesto en el Facebook de la Quinoa Cahui o en la página fotografías de lo que cocino, que son las cosas comunes y corrientes que cocina toda la gente, incorporándola a las legumbres, por ejemplo, que quedan súper ricas con lentejas, con porotos, con garbanzo, en vez de arroz. Incluso yo cocino mucha legumbre solo con quinoa y algunos aliños, ajo, un poquito de cebolla, qué sé yo, lo que uno tenga en la casa sin ninguna complicación, sin incluso zapallo. Y una preparación con pescado también. Hasta los caldillos de pescado yo le echo quinoa, a todo le echo quinoa. Es súper versátil la quinoa, es para jugar en el fondo, para cocinar intuitivamente, en platos calientes, en platos fríos como ensalada, en postre. Con la quinoa se puede hacer harinas, incorporarla a panes dulces, panes salados, tallerines, fideos de quinoa, postres de quinoa dulce, quinoa con leche, lo que a uno se le pase por la cabeza, tortillas de quinoa, con todo tipo de otras verduras, con queso, con lo que sea. No le tengan miedo a la quinoa, no es una cosa complicada, es una cosa muy simple, y sobre todo los invito a experimentar y a jugar y a hacerla parte de la cocina de uno, incorporarla a lo cotidiano, porque es una quinoa nuestra también, no es una cosa ajena a nosotros. Exacto. Y en el caso tuyo, Ingrid, ¿cómo enfrentan este tema del famoso pelado de la quinoa? Lo importante primero es que como la trillamos con la máquina, tratamos de que no tenga tanta maleza, porque eso sí que es complicado. Cuando tienes malezas así como trébol, rábano, sanguinaria, que son todos del mismo tamaño que los granos de la quinoa, es súper difícil seleccionarla. Y después en todas las partes hay seleccionadoras que dan el servicio de selección de trigo o de trébol, y ahí hay que ir jugando, como dice Lucía, ir jugando en buscar los arneros que te dejan la quinoa limpia, y después nosotros también la descarificamos, y también con una máquina que
aquí en Temuco hay, creo, todavía un señor que hacía, Luis Vázquez, que hacía máquinas que tienen un tambor y que, lógico que al principio hay que jugar con la quinoa que uno tiene, porque los tamaños van cambiando. Y así como dice Lucía, después jugar con la quinoa. Yo también la tengo en el refrigerador y cada uno sabe que se le ha hecho el pastel, se le ha hecho a lo que sea. Y los niños ya saben que ahí hay quinoa y se lo comen yogur. Y para hacer un poco la educación, como decía Pilar, acá tampoco nunca nadie sabía comer la quinoa. Entonces, lo primero que empezamos a hacer era mote de quinoa con huesillo. Y para que le dé así como el gustito rico, le echamos, cuando la estás cocinando, le echas un poco de ceniza. Y entonces te queda con un poco más de gustito así como mote, y no cocinarla tanto, entonces te queda más crujiente. Y eso son pequeñas cosas que uno las va probando, y si tú vas probando, vas conociendo tu producto. Y creo que hay otra cosa que quería mencionar que es importante, que la quinoa chilena tiene, según la literatura que yo tengo, y ahí el profesor nos puede dar mejor cátedra, es que tiene más proteína que la de Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces eso tiene un plus, nuestra quinoa tiene un plus, que es la proteína que tiene. Entonces, no hay que verla menos, es más chiquitita, pero potente. Sí, sí, sin duda. Yo creo que ese es uno de los factores importantes a poner en valor. Hace un tiempo atrás generamos un documento muy bueno en términos de información actualizada, que está incluso en nuestra web, que se puede descargar gratuitamente, un libro que habla acerca de la competitividad, y una de las cosas en la cual creo yo que se le puede sacar mucho partido en este próximo tiempo es eso que tú nombras, Ingrid, que tiene que ver con el contenido de proteína. Pensando por un lado en el consumo como grano, pero si tú esto lo transformas, como también decía Lucía, en harinas, y lo utilizas como una materia prima que empieza a mezclarse con otros componentes para generar, por ejemplo, bases para hacer, por ejemplo, pastelería, productos del pan, elaboración, por ejemplo, en las pastas, que es un tema que hemos estado desarrollando también. Se pueden generar alimentos sumamente nutritivos, y que ahí ya no peleamos tanto con el tema de esta es la quinoa y contar toda esa historia que usted muy bien lo ha contado, sino que presentar un fideo, no hay que contar ninguna historia. Todos sabemos qué es lo que es el fideo, cómo se prepara y con qué se acompaña. Pero ese fideo va a ir acompañado, que por un lado va a ser libre de gluten, y también tiene esa propiedad que va a ser alto en proteína. Entonces hay factores que son sumamente diferenciadores con lo que tenemos a nivel país, por la condición agroecológica en donde se cultiva la quinoa. Tenemos suelos de muy buena calidad, por ejemplo, en Chiloé, pese a todo, todos los suelos tienen sus limitantes. Tenemos problemas de acidez allá en la zona sur, tenemos problemas de fósforo allá en la zona de Ingrid, también tenemos suelos bastante pobres en la zona del secano costero e interior, en la zona de O'Higgins, pero en los tres casos que hemos conocido muy de cerca, hacen muy buen manejo suelo, y lo han hecho. Entonces, eso permite que la quinoa tenga otro contenido de proteína, y dicho de paso el dato, como se dice, por ejemplo, en una experiencia que hemos desarrollado en donde Lucía hemos obtenido semilla con un 20% de proteína, lo cual es extraordinario. Entonces, a esas cosas tenemos que ir apuntando, y yo creo que fue súper buen punto de comparación. Pese que a veces compararse es un poco tedioso, a veces es bueno cuando hay cosas buenas como para respaldar la comparación. Y por último, me gustaría preguntarle, en este caso, a Claudia, que nos cuente el secreto de cómo lo hacen agricultores también en el secano ya más interior, en la zona de la región de O'Higgins. Yo tengo entendido que están también avanzando en un tema, yo creo que bastante desafiante a nivel nacional, que es del desarrollo de maquinaria para el pelado y lavado a nivel nacional. O sea, todo construido, como se dice, hecho en Chile. Sí, ahí el ejemplo claro es el de la cooperativa Coproquinoa, que, ¿no es cierto?,
está constituido por grupos de pequeños agricultores de la zona costera, del secano costero de la región de O'Higgins. Y claro, uno de los principales desafíos fue cómo tener una quinoa limpia bajo las condiciones de ellos. Y ellos también adquirieron maquinaria escarificadora, en este caso, pelado en seco, proveniente de la zona de Ingrid, de Temuco. Y claro, la característica del grano de la quinoa del secano es su tamaño, ¿no es cierto? Y ahí hubo bastantes desafíos que ir pasando, ¿no es cierto? Porque la quinoa cuando pasaba primero por la seleccionadora se perdía todo porque, claro, los arneros eran de tamaño mucho mayor a lo que correspondía para poder ir filtrando la semilla, entonces el grano. Y luego con el tema de la escarificadora también no generaba el objetivo que era el pelado, ¿no es cierto?, con el menor contenido de saponina, entonces ahí tuvimos la máquina estuvo parada bastante tiempo hasta que a través de proyectos que tuvo la cooperativa se pudo generar recursos, ya que es un tema también limitante para el grupo de agricultores, para todos. Y con ello se logró contactar a un ingeniero mecánico que vive acá en Chile y es peruano. Y claro, y gracias a él pudo como acondicionar esta escarificadora, dejándola en condiciones que claramente ahora se obtiene una quinoa pelada de mucho mejor calidad. Entonces, también pasamos o la cooperativa en este caso pasó por un desafío de poder llegar a obtener una escarificadora, si bien con una base común a lo que existe en la zona de Temuco, poder adaptarla y cumplir con el objetivo de tener un pelado adecuado para la quinoa. No obstante, sigue siendo un desafío, ya que todavía se tiene que lavar esa quinoa, no está lista para el consumo. Y lo que se busca, y creo que también es un tema que es potente para la comercialización, es que sea una quinoa que se pueda consumir de inmediato, que le genere el menor esfuerzo, ¿no es cierto?, al consumidor. Y en ese sentido también se están desarrollando con este ingeniero mecánico maquinaria acá en Chile que permita lavar y secar la quinoa bajo las condiciones o las características de la quinoa nacional. ¿Ya? Maquinaria existe a nivel mundial, ¿no es cierto? Muy bien lo comentaba Lucía e Ingrid, pero lamentablemente no se adaptan a las características de la quinoa nacional. Entonces ahí hay que estar, y se está trabajando en ese sentido. Así que por ahí va el tema de obtener un producto que sea listo para consumir y que sea también para el caso, por ejemplo, de generar materia prima como harinas, que no tenga ninguna pizca o ningún residuo de saponina, que eso claramente influye en el ingrediente final o en la materia prima final. Así que eso es lo que te puedo contar ahí, lo que le puedo contar. Sí, fantástico. Y Como también en el norte, experiencia. tal como decía Leodoro, hay esfuerzo por ver cómo se pueden incorporar estas máquinas que ellos han ido a gira a ver a Jujuy, en Argentina, y también otras de las asociaciones grandes que están en Colchane, específicamente Cuiramarca, ya tiene una planta procesadora que tuvimos la oportunidad de conocer y la verdad es un lujo, es una planta de tipo semi-industrial, ya tiene, no recuerdo exactamente cuánto es el nivel de procesamiento, pero creo que son más de alrededor de 400 kilos por hora, una maquinaria bastante interesante, traída desde Perú. También tuvo su acondicionamiento como todo, pero la quinoa del altiplano chileno es mucho más grande que la de la zona central, por lo tanto tuvo también ahí unos ajustes, pero también preparados para este escenario que significa abastecer a veces mercados que en muy poco tiempo requieren mucho volumen. ¿Ya? Que ese es un tema que a veces complica a varios, y el tema de la asociatividad y cobra relevancia. Juntar toneladas, a veces un productor es complejo, pero cuando hablamos de comunidades como en el norte, como cooperativas en la zona central, asociaciones como el caso de Chiloé, yo creo que son factibles de poder hacer un frente común a eventos de tipo comerciales que a veces ocurren y que son muy recurrentes. Y bueno, y así ya vamos llegando al final de este conversatorio, que ha estado súper interesante. Se han compartido hasta recetas. Yo creo que ustedes son herederas de una tradición culinaria de cada sector con bastante secreto, así que creo que todavía podríamos seguir conversando mucho más.
Pero quiero agradecer la disponibilidad de ustedes de compartir un poco las experiencias, que es lo que busca como objetivo este webinar, de conversar acerca de la quinoa, eh, para que la gente que está ahí a veces a punto de tomar la decisión de entrar a este rubro, sepa que ahí no es fácil, ¿ya? Pero tampoco significa que sea imposible. Y lo interesante de compartir esta experiencia es que otras personas no pasen tanto por estos ensayos de error, porque no todos tenemos la misma capacidad de aguante, como se dice, de estar eternamente pasando por esta experiencia, sino que vayamos aprendiendo también más rápido y que esto fluya y que en definitiva tengamos un gran bloque de productores, de asociaciones muy fortalecidas y que permitan estar presentes, sobre todo en estos momentos de crisis, en donde se requiere alimentación de calidad y con un acceso a muchas personas que hoy en día lo están pasando mal porque han perdido su trabajo o por las mismas razones directas que tiene esta pandemia, de que la quinoa esté presente. Y creo que ese es uno de los principales objetivos y posteriormente, que una vez que pase esta crisis, vamos a tener un tiempo de recuperación económica, que significa que la quinoa podría también ser una oportunidad para que también personas se dediquen a comercializarla, a cortar estos tramos de comercialización, de acceder más directo hacia los consumidores finales, potenciar estas asociaciones, ya sea indígenas, cooperativas, asociaciones, como sea, y también a muchos productores individuales que están trabajando fuerte, por ejemplo, en la zona de la Cuarta Región, en la región de Valparaíso y así en todo el país. Entonces, ese es un poco el mensaje: compartamos lo que sabemos, no tengamos miedo a contar nuestra historia, yo creo que es súper positivo, y también damos a conocer nuestros productos. Hoy en día ya sabemos que encontramos la quinoa Kawil en la zona del secano de la costa, en la región de O'Higgins, la quinoa de la Araucanía, la quinoa chilota en la isla de Chiloé, y su cerveza, que tuve la oportunidad de probarla, que es muy rica, y también la quinoa del secano y la quinoa del altiplano, que sin duda todos tienen atributos muy positivos. Así que les quisiera dar la última vuelta, de dejarnos algún mensaje, alguna conclusión, lo que ustedes quieran, para ir cerrando ya la sesión del día de hoy. Bueno, yo por mi parte, más que todo agradecer la invitación a este conversatorio, al profe Francisco, a que me haya considerado para poder estar con estas eminencias de la quinoa. También hablar un poco sobre las expectativas que hay acá en Chiloé sobre el cultivo de quinoa, para dejar un poco una visión no tan negativa, sino más bien de bastante expectativa con respecto a la quinoa. Muy, ¿cómo se llama? Que se va a valorizar mucho más de lo que actualmente se está valorizando acá en Chiloé. Soy muy, lo dije anteriormente, soy súper optimista en cuanto a que los volúmenes a que la cantidad de superficie va a aumentar de aquí a un corto, mediano plazo, y que la gente acá va a comenzar a ver la quinoa de otra forma. Quizás no al nivel como estamos acostumbrados aquí en Chiloé de la papa, pero sí de poder ellos, o nosotros, me incluyo también, incorporarlas en nuestra dieta diaria, y me voy con estamos con esa sensación en que cada vez más se le está poniendo un poco más de interés por parte de las autoridades también, en que la quinoa aumente su producción, por lo menos acá en la isla. Sí, esperamos. El micrófono. Sí, yo quería agradecer, Francisco, de haberme invitado, haber conocido a Pilar, a Lucía, haberla visto nuevamente,
a Claudia también. Me alegro mucho y seguir trabajando unidos. Yo creo que es lo más importante de que nosotros como productoras, agricultoras de la quinoa trabajemos en forma unida. Eso es algo que creo que puede potenciar mucho nuestra producción y nuestra quinoa chilena. Y muchas gracias. Gracias a ti. Yo también te agradezco haberme invitado a participar y tener la oportunidad de contar un poco qué tenemos, qué estamos haciendo con la quinoa en Chile y acercar a la gente a la quinoa y hacerla partícipe y cómplice, en el fondo, de la producción de quinoa, para que busquen la quinoa chilena, porque en definitiva es un círculo. Nosotros no sacamos nada con producir si no saben que hay quinoa en Chile y no la buscan y la consumen. Y en la medida que ese círculo se enlace y empiece a rodar la rueda, vamos a cultivar más y vamos a mejorar nuestras técnicas y nos vamos a fortalecer. Además de que es bueno valorar los productos nacionales y con esta crisis, por mayor razón, se valora lo local y lo nacional. Así es. Bueno, y yo por último también les agradezco a cada una de las expositores y también a don Eliodoro que pudo estar presente en la primera parte, ¿no es cierto?, de nuestro conversatorio. Y un poco lo que buscamos como grupo de investigación es recoger y estar con los productores de quinoa a nivel nacional. Entonces, nuestras investigaciones van justamente a aportar o contribuir en poder apoyar los desafíos, ¿no es cierto?, y mejorar el sistema de producción de la quinoa, tanto desde la producción primaria, ¿no es cierto?, lo que significa desde la siembra, manejo de cultivo, hasta temas de comercialización y también desde el conocimiento y cómo hacerlo conocido hacia los consumidores, ¿no es cierto? Preparaciones culinarias, rescate, ¿no es cierto?, de lo que mencionaba Pilar, de que antiguamente se cocinaba quinoa y se cultivaba la quinoa en Chile, y que por temas históricos se perdió y no existe ninguna receta en la isla actualmente que contenga quinoa chilota. Entonces también estamos haciendo un gran esfuerzo ahí con poder colaborar y contribuir a que la quinoa también genere en el territorio una valorización, ¿no es cierto?, así como también la valorización a nivel nacional. Acá tenemos representantes de todo Chile, entonces cada representante y cada quinoa que se produce en cada localidad, en cada región, tiene una particularidad y una valorización particular, una característica que la hace única en su ambiente. Entonces la quinoa del norte no es la misma quinoa de la zona central, o la de la zona central no es la misma de la zona de Chiloé. Entonces a eso apuntamos, a poder valorizar y entregarle todo el reconocimiento a los productores de quinoa que han estado desde siempre cultivándola. Así que muchas gracias también por la oportunidad de poder compartir con ustedes y enriquecerme también de sus conocimientos, que finalmente eso es lo que a nosotros nos hace cada día más, como más entretenido y más apasionante nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Excelente, excelente invitadas e invitados. Así que feliz nuevamente de ya estar ir haciendo este cierre del webinar, y sin antes de hacer un pequeño recuerdo y dejarlo a todos invitados a un evento también importante que se nos viene próximo en el mes de agosto, específicamente entre el 17 y 19 de agosto se va a realizar el segundo Simposio Internacional de Quinoa, que lo organiza la Universidad de Washington en Estados Unidos, en la cual nuestro grupo de investigación es parte de los patrocinadores del evento, y que vamos a tener también representantes chilenos, como por ejemplo el caso de Ingrid, también en el caso personal, también voy a estar presente, y también nos van a acompañar a agricultores, y ahí también adelanto que vamos a tener una muy entretenida sesión, muy similar a lo que pasó en Iquique con los saberes ancestrales, ¿ya? Entonces, los dejamos invitados, en nuestra web estamos continuamente recordando aquel evento, así que también para un poco extenderlo a quien todavía no lo sabe, así que cordialmente invitados. Así que bien, vamos cerrando. Quiero agradecer, excelente intercambio de ideas, conocimientos, estuvo de verdad muy bonito.
y los vamos a invitar próximamente a una nueva sesión en donde vamos nuevamente a abordar nuevos temas y finalmente agradecerles nuevamente, muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.